hoy nos adentramos en una nueva serie de predicaciones con base en la segunda carta del apóstol Juan. Esta carta, la segunda carta y la tercera carta de Juan son las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Sin embargo, tiene una grande enseñanza. El tema de esta primera predicación, a los que anotan, la primicia de la verdad. La primicia de la verdad. A lo largo de las cartas de Juan, el tema central de todas las cartas, o de las tres cartas, es que la verdad de Dios está por encima de todas las cosas. La verdad de Dios está por encima de todas las cosas. En la segunda carta va dirigida a una señora. Las cartas de Juan fueron escritas a la iglesia que estaba en Éfeso, y muchos han preguntado por qué no se las envió a los cristianos en Éfeso, porque la segunda carta se la mandó a una señora que no dice su nombre. Algunos dicen que era una viuda, porque habla de los hijos, no habla del esposo. La tercera carta la habla y se la escribe a un hombre, a Gallo, y menciona su nombre. Pero la segunda carta tiene que ver con un tema central. Le hace y le recalca a esta señora, que no dice su nombre, y le habla acerca de la hospitalidad. Pero por encima de la hospitalidad que puede o que debe de tener el cristiano, debe de perseverar y prevalecer la verdad de Dios. Y esta mañana vamos a abordar este tema importante y central, que por encima de buenas actitudes que tengamos los cristianos, somos llamados a cuidar, a ser celosos de la verdad de Dios. Porque si hay verdad, también hay error. Vamos a ir a un poco de contexto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Porque la verdad de Dios está en toda la Biblia, hermanos. El interés de nuestro Dios, de un Dios vivo, es el deseo que su pueblo esté interesado por la verdad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dios es la verdad y Dios está interesado que todo su pueblo en la faz de la tierra estemos interesados, seamos celosos y andemos en búsqueda de la verdad, porque la verdad nos hará libres, según Juan. Dice Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son como, hermanos, rectitud. Dios de verdad. Podemos estar tranquilos, iglesia, que estamos caminando con un Dios de verdad, con un Dios vivo. No estamos caminando en error, ni estamos vagando de aquí para allá. Estamos seguros que el lugar donde estamos, a quien hemos llegado, es el mejor lugar para nuestras vidas. Dice el texto, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Y esto debe de producir tranquilidad en el pueblo de Dios, que estamos caminando con un Dios el cual le interesa la verdad, porque su esencia es verdad. En Juan 14, 6, no lo busque, dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No solamente Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad en Juan 14, 17, pero vamos a ir a Daniel capítulo 10, versículo 21, hermanos, y si acompáñenme. Daniel 10, 21. Encontramos entonces un Dios que está enfatizando en el tema de la verdad, que Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad en Juan 14, 17, donde dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. No solamente Dios es verdad, no solamente Cristo es verdad, sino que la palabra, lo que usted tiene en sus manos, es un libro sagrado que tiene la verdad. No es un pensamiento, no es una postura, es una verdad absoluta. Daniel capítulo 10, versículo 21, llama a la escritura de Dios la escritura de la verdad. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel dice que la palabra de nuestro Dios es una palabra de verdad. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que los cristianos somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad, amamos la verdad, ¿o no? Creo que amamos la verdad, no estamos aquí buscando equivocarnos. Los cristianos, además de ser salvos, ser santificados y amar la verdad, algo muy importante, somos juzgados por la verdad de Dios.
porque es muy importante hablar del amor, de la misericordia de Dios, pero tampoco podemos pasar por alto que Dios es juicio y Dios es justo. Además, somos libres por la verdad, adoramos la verdad los cristianos, servimos a Dios en la verdad, pensamos en la verdad, porque esto lo habla el apóstol Juan en la segunda carta. No solamente pensamos en la verdad, sino que los cristianos deseamos la verdad. Esto debe de imperar en nuestros corazones. Y por último, los cristianos, hermanos, debemos de obedecer la verdad de un Dios vivo, por encima de nuestro pensamiento y nuestro deseo. Los cristianos llevamos nuestras vidas y caminamos en el reino de la verdad, y esto, hermanos, determina cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos, y si caminamos en la verdad. Dicho lo siguiente, hermanos, vamos a revisar y adentrarnos en esta maravillosa carta de Juan, la segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Los cristianos, según esta carta, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, un poquito de contexto, ya le dije, esta carta va dirigida a una mujer, así se introduce la carta. Esta mujer seguramente, según los estudiosos, historiadores, vivía en la iglesia de Éfeso, porque la primera carta de Juan fue escrita a los cristianos en Éfeso. La segunda carta, preguntan algunos por qué no lo escribió a los mismos cristianos de Éfeso. Eso no lo sabemos, sin embargo sabemos que era una mujer que estaba ubicada ahí, viuda. No se habla de su esposo, pero sí habla de sus hijos en el versículo 4. Entonces va dirigida a una mujer. En el tiempo del apóstol Juan, los cristianos judíos tenían un pensamiento y una cultura muy importante en cuanto a la hospitalidad, hermanos. Según los judíos, decían que había 6 cosas importantes para ellos en esta vida y en la vida venidera. Y la más importante, decían los judíos, era la hospitalidad. Por eso la cultura judía estaba empeñada o empecinada que el servicio debía de ser algo distintivo de un cristiano nacido de nuevo. Yo no sé cómo es usted como anfitrión cuando alguien le visita, pero los cristianos debemos de ser caracterizados por ser gente que sabe ser hospitalaria y poder darle lugar a aquellos que nos visitan. En ese contexto, esta carta es escrita. Y esta carta es escrita, y dice el versículo 1, el anciano a la señora elegida. Juan, el último de los apóstoles, estando en un momento difícil o en su tiempo final de edad, le escribe a la señora elegida. ¿Y a quién más? A sus hijos. Muchos dicen que era viuda, no se habla de su esposa. Y le habla acerca de las actitudes que ella tenía como cristiana, pero que por encima de tener una buena actitud de ser hospitalaria, Dios le escribió a esta mujer, y ahora a nosotros nos recuerda que por encima de las buenas actitudes que tengamos, somos llamados a guardar y a cuidar la verdad del evangelio en nuestras vidas. Hay una palabra que se repite 5 veces en estos 4 versículos, y es la palabra verdad. La encontramos en el versículo 1 2 veces, en el versículo 2 una vez, en el versículo 3 y el versículo 4. En el versículo 4, Juan le dice a la señora: me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en qué, hermanos. ¿Qué significa? Que no todos los hijos estaban caminando en la verdad. Y la responsabilidad en el hogar es que los padres procuren que sus hijos caminen en la verdad. Tienes una gran responsabilidad, papá. Tienes una gran responsabilidad, mamá. No solamente traer el sustento, que es bueno, sino que en tu vida debe de haber un cuidado y un celo para que tus hijos caminen en la verdad de un Dios vivo y de un Cristo Redentor. Esta mujer, no todos los hijos estaban caminando en la verdad. Quizás conocían de Dios, pero no estaban caminando en la verdad. Esta parte es muy importante. La palabra en el griego es aletheia. Y esta palabra, hermanos, significa entonces que Juan le estaba escribiendo
aquella mujer que estaba participando del reino en el cual vive nuestro Dios y se caracteriza por la verdad. Y esto es muy importante. Debemos de ser controlados, debemos de ser motivados por la verdad. Y esta carta, con la segunda carta, hermanos, ya le decía que es las cartas más cortas que existen en el Nuevo Testamento. Y el deseo, hermanos, es de que los cristianos vivamos en un mundo en el cual no existan mentiras. Le hago una pregunta a la iglesia: ¿a cuánto les gusta que les mientan? ¿Le gustan las mentiras? ¿Verdad que no? ¿A los jóvenes les gustan las mentiras? Creo que a todos nos gustaría que fueran honestos con nosotros, ¿cierto? Bueno, el cristiano debe de caracterizarse por ser una persona en el cual evidente sea el que hablamos la verdad, que no seamos mentirosos. Jeremías capítulo 9, versículo 5. Déjenme darles por contraparte o en contraste al mundo en el cual vivimos los cristianos, donde se exalta la verdad como una virtud importante. El mundo alejado de Dios, el mundo y la gente que no conoce a Dios se caracteriza por personas que están envueltas en mentiras. Y déjeme decirle que hay mentiras y medias mentiras, pero todas son mentiras delante de Dios. No hay mentiras blancas ni mentiras negras, todas son mentiras. Pero ese es el hombre y la mujer que camina alejado de Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 5: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Jeremías 9, 5. Acostumbraron su lengua a hablar, ¿qué dice, hermanos? Y lo que está describiendo Jeremías 9, 5 es la sociedad o el hombre sin Dios. Un hombre que no le interesa mentir por dañar a otros. Y así es el hombre sin Dios. Habla muy fácilmente, dice mentiras. Y puede ser que esta mañana aquí esté alguien que no sea honesto consigo mismo y que su vida sea una vida de mentira. Dios nos llama a caminar en la luz de Cristo. Lo que está describiendo Jeremías 9:5 es de que estas personas, este hombre que describe aquí, engaña a su compañero, ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Y hay gente que no puede hablar nada de la verdad. Todos son mentiras, su vida es una mentira. Se ocupan de actuar, ¿qué dice, hermanos? Perversamente. Oseas capítulo 4, versículo 1 nos sigue describiendo a Israel, un pueblo de Dios, el cual Dios le otorgó la verdad para que fuera luz de este mundo. Y sin embargo, Israel fue detrás de una vida alejada de Dios y como consecuencia una vida de mentiras. Oseas 4:1: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y vemos a un Dios que confronta a los moradores de la tierra. En ese tiempo, entiéndase Israel como nación. Vemos a un Dios confrontando a una nación, a un pueblo que fue elegido por Dios para que fuera el resplandor de este mundo. Y dice el texto: Jehová contiende con los moradores de la tierra, con Israel, porque no hay, ¿qué, hermanos? No hay verdad. Y qué triste cuando Dios, el Creador, se dirija a su pueblo y diga: este pueblo se dirige hacia mí, pero no hay en su vida verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La palabra de Dios nos habla en 1 Timoteo 6:5, no lo busque, dice que los hombres no tienen la verdad. En 2 Timoteo 3:8 dice que los hombres resisten la verdad. En 2 Timoteo 4:4 dice que los hombres apartan sus oídos de la verdad. Por el contrario, hermanos, los llamados por Dios, Dios pone en nuestro corazón que amamos la verdad, que amemos la verdad. Porque vivir en un reino de mentiras, hermanos, como lo describe Romanos capítulo 1, versículo 25, es un mundo alejado de Dios y un mundo que se va en bancarrota. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y dejo un apartado ahí. Vamos a ir a una parte, primer carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Porque la iglesia juega un papel muy importante dentro del tema de la verdad. Dice 1 Timoteo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, porque es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de qué, hermanos. Es decir, la iglesia, usted y yo, que somos la iglesia, y los millones en todo el mundo, la iglesia existe en el mundo como una columna y como un baluarte de qué, hermanos. El fundamento de la iglesia debe de caracterizarse por ser verdad en Cristo Jesús. Cuando la iglesia pierde esa característica de manifestar la verdad de Dios, hermanos, perdió su esencia. Ya no es iglesia, es un grupo de seres humanos caminando detrás de una religión y alejados de la verdad. La iglesia existe para caminar y defender la verdad de un Dios vivo. ¿Y cómo será, pastor, eso? A través de una vida de testimonio, a través de una vida de ejemplo en el cual caminemos en la gracia de nuestro Dios. Es decir, en el tiempo cuando Juan escribe esto, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, y cuando Juan escribe la segunda carta de Juan, se la escribe a una persona que está en Éfeso. Él tenía el contexto de la cultura de Éfeso en ese entonces. Es muy importante entender ese contexto para no perdernos. En el tiempo de Pablo y de Juan existía Éfeso como una ciudad en la cual predominaba la inmoralidad y la idolatría. Su grande Dios, o su Dios más grande en el tiempo de Pablo y de Juan en Éfeso, era la diosa Diana o Artemisa. Y se consideraba a Diana, o el templo dirigido a Diana, como una de las 7 maravillas antiguas en ese momento. Cuando el apóstol Pablo escribe este mensaje a Timoteo, él tenía en mente esto. Porque el templo a Diana tenía 127 pilares. Cada pilar construido por cada uno de los reyes más importantes. Era imponente. Y ese pilar sostenía toda la estructura. El peso que tenía el templo, 127 columnas de mármol sólido, cubiertos de oro y con joyas alrededor, era lo que tenía ese templo. Y tenía eso en mente Pablo y tenía en mente Juan, que esas columnas sostenían el peso de todo lo que había sobre de ella. Y la iglesia es así. La iglesia debe de ser esa columna que sostenga la verdad, que sostenga el apoyo. Si no hay verdad en los cristianos, entonces perdemos y dejamos de ser luz y dejamos de ser sal. La iglesia debe de ser un monumento a la verdad. Y cuando hablamos de iglesia, no hablo de un movimiento. Hablamos de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesús. Cuando usted camine en la calle aquí en Timilpan, debe de ser un hombre y una mujer el cual se ha caracterizado por la verdad de Dios en su vida. No solamente como conocimiento, sino como testimonio, hermanos. La verdad debe de ser algo importante en la vida del cristiano. Vamos a ir al Salmo 138, versículo 1 al versículo 8. La iglesia a lo largo de la historia, hermanos, siempre se ha aferrado a la verdad. Hoy Dios nos habla a través de esta carta para despertar nuestras conciencias a vivir en la verdad. El Salmo 138, versículo 1, bueno, solo tiene 8 versículos, porque hay 5 cosas que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar a lo largo de esta segunda carta de Juan. Antes de leer el Salmo 138, a los que anotan, vamos a abordar 5 cosas, o a desarrollar 5 cosas en la segunda carta de Juan. Número 1, vamos a desarrollar cómo vivir en la verdad. Número 2, cómo amar la verdad. Número 3, cómo ser leal o leales a la verdad. Número 4, cómo buscar la verdad. Y número 5, aprender de la verdad. Esas 5 cosas son las que desarrolla el apóstol Juan cuando le escribe a la señora de la segunda carta. No solamente a ella, sino a sus hijos, porque recordemos que de todos sus hijos, no todos estaban caminando en la verdad.
Esas 5 cosas son las que el apóstol Juan desarrolla en los versículos de la segunda carta de Juan. El Salmos 138, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: un Dios exaltando su palabra. Te alabaré con todo mi corazón, dice el versículo 1. Delante de los dioses cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vemos a un Dios que se exalta a sí mismo, y un Dios que exalta la palabra. Y esto es algo muy importante, hermanos. La palabra de Dios debe de tener un peso muy grande en el cristiano. No es un libro común y corriente, es un Dios hablando. Versículo 3, el día que clamé, dice el salmista, ¿qué sucedió? ¿Y qué nos enseña esto? Que el Dios en el cual estamos usted y yo es un Dios que nos contesta, es un Dios que nos escucha en nuestras aflicciones y nuestras luchas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y si esta mañana tú has llegado a este lugar cansado, desanimado, frustrado, pastor, no siento la presencia de Dios, vengo porque me invitaron por costumbre, déjame decirte que en esta mañana, en este lugar, hay un Dios que te puede fortalecer y te puede levantar. 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Pregunta: ¿cómo escuchará la gente de un Dios vivo? ¿Cómo la gente conocerá que nuestro Dios es grande y maravilloso? Cuando vean nuestras vidas, que por encima de las circunstancias Dios nos guarda y Dios nos cuida. No es que no tengamos problemas, todos tenemos problemas. Los cristianos tenemos problemas como todos los seres humanos. La diferencia es que en nuestros problemas tenemos a un Dios que nos guarda y nos cuida. Versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová, ¿cómo es, hermanos? Y lo que nos habla, hermanos, de que la parte más importante en la Biblia es que Dios reciba la gloria, que Él sea glorificado y que Él sea exaltado. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién, hermanos? Es decir, no son tus ideas. Recordemos que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni los pensamientos nuestros son los pensamientos de Dios. Por encima de nuestros pensamientos están los pensamientos y deseos de un Dios grande y poderoso. Pero al final Él cumplirá su propósito en nosotros. Dice el texto: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Encontramos, hermanos, en este salmo hermoso que Dios se exalta a sí mismo y exalta la verdad. Vamos a regresar a la carta de Juan para adentrarnos brevemente, porque vamos a desarrollar estos 5 temas a lo largo de esta carta de Juan. Yo le invito que usted se venga para que participemos de la bendición que es escuchar la palabra de nuestro Dios. Versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, dice Juan, en la verdad. Esta carta es personal, pero tiene un profundo mensaje. Ahí existe el amor de un siervo de Dios, no solamente por su hija, sino también por los hijos de esta mujer. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y vemos entonces que tan solo en el versículo 1, hermanos, hay un llamado a vivir en la verdad de Dios. No solamente los hijos de la señora, sino también aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Estas epístolas, hermanos, tienen una razón y es importante hablar del tema de la verdad. Dice el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Versículo 4. Mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos, ¿qué dice, hermanos? El tema, uno de los temas en esta carta, además del tema de la verdad, es el tema de la hospitalidad, hermanos. Le decía yo que en el tiempo de Juan y de Pablo, la virtud importante en los judíos era ser hospitalarios. Decía que ellos tenían que manifestar así que ellos conocían a un Dios vivo. En cuanto a este tema, en Romanos capítulo 12, versículo 13, vamos a ir ahí, nos habla que los cristianos debemos de tener esa característica de ser hospitalarios. Romanos capítulo 12, versículo 13. Porque el apóstol Juan le dice en la segunda carta, le ruega a la señora que guarde el mandamiento, el que ha escuchado desde el principio y que habla de que nos amemos los unos con los otros. Ahora, cuando una persona llegaba a la casa de uno de los judíos cristianos, además de ser hospitalarios, siempre se encontraban con la circunstancia de que en ese momento el que entraba o la que entrara podía traer una enseñanza equivocada. Y lo que nos enseña aquí es que todos tenemos que tener cuidado, porque el error y la falsa enseñanza no solamente está en un púlpito, también está entre aquellos cristianos que se llaman cristianos y que no están caminando en la verdad. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué, hermanos? Los cristianos debemos de practicar, ¿qué? La hospitalidad. Pero cuando practiquemos eso, vamos a correr un riesgo, que la gente que recibamos puede traer enseñanzas equivocadas y que no sean conforme a la palabra. Y es ahí donde tenemos que levantar nuestra voz para tener el sostén o el sustento bíblico para poder rechazar lo que no es de Dios. Es triste escuchar testimonios e historias que entre cristianos se han defraudado. Pidieron prestado y nunca pagaron. No solamente dinero, un carro, una pala, un pico, qué sé yo. Vino el hermano a la casa y con esa carita como que no mata a nadie, hermano, présteme esto, yo se lo voy a pagar. El otro hermano muy amablemente lo pasa, lo sienta en la sala y le comenta su historia y le dice, hermano, fíjese que me quedé sin dinero, me hace falta esto. El otro hermano le da su tecito, su café, lo recibe amablemente, pero después de que consiguió por lo que vino, nunca lo ha devuelto. Y entonces uno se queda y dice, bueno, era cristiano, pastor, no me ha pagado, quedó mal conmigo. Antes de que tú hagas ese préstamo tienes que revisar si tienes enfrente a un cristiano genuino o alguien que viene a aprovecharse con una fachada de cristiano y te viene a extorsionar. Tenga cuidado. No vaya y luego usted venga y sea otra estadística, pastor, me robaron, me desfalcaron. ¿Y quién fue? Un hermano de una iglesia. Porque los hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, lo que pedimos prestado, ¿lo qué? Lo devolvemos. ¿O no? Cuando Jesús entró a Jerusalén, mandó a dos de los discípulos y le dijo, vayan a la casa, a la aldea que está enfrente, vayan por un pollino que está ahí amarrado, y si les preguntan para quién es, díganle que yo les envié y que cuando deje de ocuparlo voy a devolver. ¿O no? Los cristianos, cuando pedimos prestado algo, tenemos que devolverlo. Hay que ser hospitalarios, pero hay que discernir a quién le estamos recibiendo en casa, con qué intenciones vienen. Dice el texto, compartiendo para las necesidades de los santos, es decir, hay necesidades en los cristianos, claro, a veces estamos desajustados. Tenemos que practicar la hospitalidad según Romanos 12:13. Debemos de abrir nuestros hogares a gente que viene de afuera, pero tenemos que discernir quién está entrando a casa. Y ese es el tema de Juan en la segunda carta. Van a entrar a tu casa, señora.
algunos cristianos, pero tienes que discernir si andan en la verdad. Si fuéramos un poquito más cuidadosos con aquellas personas que llegan a nuestra casa detrás de una fachada de cristianos, tendríamos menos dolores de cabeza, hermanos. La hospitalidad es bueno y es importante, es una gran virtud, pero tenemos que pasarlas por el filtro de la verdad, si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Vamos a regresar rápidamente a Juan, la segunda carta, versículo 6. Esta es la introducción, aún no hemos desarrollado todos los 5 temas, pero vamos a hacerlo a partir del próximo domingo. 6. Y este es el amor, que andemos como hermanos. Es decir, el caminar cristiano no es de un domingo, no es de un martes, es todos los días. Somos cristianos los domingos, lunes, martes y miércoles. Es decir, no vivimos doble vida, no somos hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no estamos jugando al cristianismo, caminamos detrás de un Dios vivo. Dice la palabra de Dios: este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y aquí el amor habla de amar a un Dios y amar a nuestro prójimo por encima de sus defectos. Porque es muy fácil ver la paja del otro. Ah, es que no sabe hacer esto, es que es muy descuidada, muy desordenada. No. Todos tenemos defectos, ¿o no? Todos nos equivocamos. Pero regularmente cuando se equivoca el otro, somos muy prestos a señalar. No. Por encima de los defectos tenemos que amarnos. No es la mejor esposa, es la que tú escogiste. Y con sus defectos y virtudes tienes que amarla, hermano. Amén. Y viceversa, hermana, ya envejeció, pero es tu esposo, tú le escogiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Y por encima de los defectos hay que amarnos. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Por dónde, hermanos? Y estos engañadores no solamente van a engañar desde un púlpito, van a ser en los hogares. Y esta mañana, hermanos, el propósito de esta predicación es: tenga cuidado, hermano, hermana, ¿quién recibe en casa? ¿Quién usted le permite entrar a su casa? Es que se ve muy honesto, hermano. Usted lo viera bien arregladito, no creo que venga a hacerme daño. No, antes de que tú dejes entrar a tu casa, tienes que ser cuidadoso y cuidadosa a quien dejas entrar a tu casa, porque te puede hacer daño, aunque se llame cristiano. Hay muchos engañadores. Vuelvo y repito, cuántas familias han sido defraudadas por este tema. Hombres y mujeres detrás de una fachada de cristiano han venido, han pedido y nunca han regresado. Y luego viene el conflicto: ya no quiero ir al templo porque vino un disque cristiano y me hizo esto. Y la culpa es de Dios, y casi siempre contra Dios, ¿verdad? Cuando no tuvo la culpa fue tuya, porque tú diste lugar a esto. La palabra dice a la señora, no perdamos de vista que le está hablando a una mujer, a una madre: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En el tiempo de Juan, el tema era el gnosticismo. Ellos rechazaban la idea de que Dios había venido en carne y que era Salvador. En el tiempo nuestro, hermanos, vivimos un tiempo diferente al gnosticismo, y es el tema del posmodernismo, que si Dios quiere vamos a abordar en el segundo congreso con los jóvenes. La filosofía es distinta, pero siempre es el mismo objetivo: distorsionar, dañar. Y dice el versículo 7: quien esto hace es el engañador. ¿Y qué más, hermanos? El anticristo aquí no habla de un personaje que habla Apocalipsis, que vendrá como figura y estará en la gran tribulación. No. Aquí la palabra anticristo, el apóstol Juan hace referencia a esas personas que ocupan el lugar de Cristo. Porque anticristo es eso. Anticristo significa esa persona que no se sujeta a lo que Cristo enseña. Y de eso hay mucho en las iglesias. Es un calificativo. Y dice el versículo 7: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos.
le está hablando a la madre con sus hijos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿me ayuda a leer? Es decir, iglesia del Señor, el cristianismo no es cuando te sientas bien, todos los días. Si tú eres de los que vienen de vez en cuando, hoy Dios te dice, afírmate, que Dios se vea reflejado en tu corazón. El cristianismo es constante, hermanos. Y este es el tema en la carta de Juan. Un apóstol, un siervo, afianzando la vida de una mujer con sus hijos. No solamente a cuidar y ser hospitalarios, sino que conserven y sean celosos de la verdad. Para concluir, hermanos, el llamado es, fíjese quién deja entrar a su casa. Revise, tenga cuidado a quién le brinda su amistad. No se vaya por la primera impresión, sea cuidadoso. Y así como Dios le escribió a esta mujer a través de esta carta, hoy Dios nos recuerda a nosotros. Por encima de una buena de ser hospitalarios, somos llamados a cuidar la verdad de un Dios vivo.